Hola a todas y todos. Hemos decidido con el equipo de gestión de Crece Chile en esta oportunidad grabar una sesión en donde vamos a explicarles una serie de ideas que tenemos en torno al proceso de enseñanza remota de emergencia para los meses de junio y julio, algunos cambios, algunas correcciones que tenemos, entendiendo que vamos a tener efectivamente una reunión técnica en el mes de junio también y otra en el mes de julio, así como la tenemos todos los meses, pero en esta vez creemos importante poder hacer una revisión de una serie de situaciones que nos competen a todos y a todas como plana docente de Crece Chile en la sede de Quilicura. Lo primero que voy a hacer es presentarles algunas orientaciones que creemos que son importantes para el proceso educativo de junio y julio en esta enseñanza remota de emergencia. Ya habíamos hecho la reflexión previamente, pasamos de hablar de educación a distancia a enseñanza remota de emergencia, lo que no es solamente un cambio conceptual, sino que estamos hablando de cómo miramos el proceso que estamos llevando tanto como docentes, como profesores y profesoras, pero también cuál es el sentido de este proceso para las y los estudiantes, y establecimos, ya lo revisamos previamente, tres objetivos fundamentales de este proceso de enseñanza remota de emergencia, y hemos mantenido eso. Comenzaría agradeciéndoles también por todo el trabajo que han realizado en todo este tiempo, en estas ya 10 semanas de trabajo que llevamos de enseñanza remota de emergencia, por acompañar a los estudiantes, por estar ahí respondiendo sus dudas. Y bueno, vamos a revisar algunas orientaciones que tenemos preparadas para estos meses que se nos vienen, entendiendo que según el Ministerio de Educación, lo más probable es que este proceso de educación a distancia o de enseñanza remota de emergencia se tenga que mantener por lo menos durante el mes de junio, incluso proyectándose la posibilidad para una parte del mes de julio. El objetivo de estas orientaciones son, en primer lugar, recordar un poquitito de información sobre el proceso de examinaciones propio de la modalidad flexible, construir un discurso común por parte del equipo docente frente a las y los estudiantes respecto a estos procesos de examinación y, en tercer lugar, planificar acciones para familiarizar a las y los estudiantes con el proceso de examinación en modalidad flexible. Recordemos un poquitito el proceso de examinación. Como ustedes bien lo saben, es una conversación que tuve con todos ustedes antes de ingresar a la fundación. Nosotros trabajamos bajo esa idea MF, modalidad flexible de la educación para jóvenes y adultos. En Chile existen al menos 3 modalidades de educación para jóvenes y adultos de nivelación de estudios enfocados en esta población. La modalidad regular, en primer lugar, que es las clases, el colegio trasladado a una modalidad mayoritariamente vespertina. Existe una segunda opción que es la validación de estudios, que son más conocidos como los exámenes libres, y está una tercera opción que es la modalidad flexible que somos nosotros. En esta modalidad, Crece Chile, en este caso la sede de Quilicura, actúa como una entidad ejecutora de modalidad flexible, es decir, nosotros ejecutamos el proceso educativo para que posteriormente una entidad evaluadora, que no somos nosotros ni tiene relación con nosotros, venga, cite, convoque a nuestros estudiantes a rendir 3 oportunidades de examinación durante el año que van a certificar la aprobación de diferentes asignaturas respecto de cada nivel. En el caso de tercer nivel básico tienen 3 pruebas, que es lenguaje, matemática y ciencia integrada, que es una mezcla de historia con ciencias naturales, y en el caso de primer ciclo medio tienen lenguaje, matemática, ciencias naturales, inglés y ciencias sociales, ¿ya? Y en segundo ciclo medio se suma una sexta asignatura que es filosofía, ¿ya? Entonces, cada estudiante tiene que rendir en 3 oportunidades durante el año pruebas de todas las asignaturas que corresponden a su nivel. Primera, segunda y tercera examinación, como está ahí en, el, en la presentación. Si el estudiante en la primera examinación llegara a aprobar una o dos asignaturas, esas asignaturas aprobadas no las va a tener que rendir en la segunda ni en la tercera examinación, ¿ya?
Esto es un recordatorio, yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero necesitamos recordarlo, para que mantengamos este discurso con nuestros estudiantes. Si un estudiante, por eso, lo que les recomendamos nosotros a los estudiantes es mantenerse dentro de estos rangos e intentar aprobar en la primera y en la segunda examinación las asignaturas que les son más fáciles, para dejar las asignaturas más dificultosas para la segunda y tercera examinación, o incluso existe la posibilidad de que un estudiante que no apruebe todas las asignaturas que corresponden a su nivel en el transcurso del año lectivo, es decir, en este año 2020, ese estudiante si queda con una o con dos asignaturas que no aprueban la tercera examinación, puede continuar cursando solamente las asignaturas que no aprobó en el año 2020, las puede continuar cursando en el año 2021, ¿ya? Eso también nos ayuda a comprender, y el discurso que hemos mantenido como equipo de convivencia y retención y como equipo de gestión para con las y los estudiantes, es eso también. Estamos limitando también las expectativas respecto a este año. Sabemos que este año es difícil, pero aprobemos todo o aprobemos solo algunas asignaturas, este año va a significar sí o sí un avance para las y los estudiantes, y ese es el discurso que queremos mantener y que esperamos que ustedes también nos ayuden a transmitirlo, ¿ya? En este momento nos encontramos en el proceso de preparación, evaluación y evaluación. Luego de eso viene la examinación. Posteriormente se demora alrededor de un mes en estar los resultados que se les entregan a los estudiantes, se los entregamos nosotros como equipo de gestión, y luego hay un trabajo con los resultados para volver nuevamente a la preparación de la segunda examinación, evaluaciones, se produce la segunda examinación, luego los resultados y luego volvemos a preparar la tercera examinación. Ese es el círculo con el que trabajamos nosotros en Crece Chile. Algunos detalles. A los estudiantes se les permite utilizar calculadora en el caso de matemática y diccionario en el caso de inglés. Ambos elementos deben ser físicos, ¿ya? Por lo tanto, no nos sirve que le enseñemos al estudiante a manejar una calculadora en su celular o a manejar un traductor en su celular, porque en el momento de la prueba no va a poder sacar el celular, solamente tiene que usar calculadora o diccionario en físico. Aún no sabemos el lugar ni el día exacto en el que los estudiantes van a rendir su examinación, eso se va informando con el transcurso de los meses. Y como estamos trabajando a distancia, es clave que podamos concientizar a las y los estudiantes acerca de la importancia de que puedan hacer apuntes en sus cuadernos y dejar registro de los aprendizajes que se están produciendo, porque de esa forma, cuando volvamos a la presencialidad, para nosotros como docentes va a ser más fácil poder prepararlos y recuperar aprendizajes previos, pero para los estudiantes también va a ser más fácil poder estudiar y prepararse para la examinación, ¿ya? Y lo último, algo que ya lo había comentado, Crece Chile es una entidad ejecutora y nosotros no tenemos relación con la entidad evaluadora que el Mineduc nos designe. Yo, en términos concretos, siempre le digo a los estudiantes este mismo discurso, y a lo mejor puede ser como muy directo, pero es necesario. O sea, usted me puede caer muy bien, usted nos puede caer muy bien a los profesores, pero nosotros no incidimos en su aprobación o reprobación. Somos solamente una entidad ejecutora que está colaborando con la preparación que usted necesita para que pueda rendir las 3 examinaciones durante este año. Eso es importante que los estudiantes lo comprendan, de forma que si un estudiante reprueba alguna examinación o pasa algo, no cargue la responsabilidad respecto de nosotros como docentes o como equipo de Crece Chile. Comentarles que la Dirección de Educación, desde hace un tiempo, a propósito de inquietudes que surgieron de ustedes mismas, de nosotros como equipo de gestión, la Dirección de Educación de Crece Chile, Sofía, levantó una serie de consultas a la coordinación de la educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, y se nos han entregado una serie de indicaciones que quiero transmitirles también en esta presentación. La primera tiene que ver con nuestra propuesta de priorización curricular. La respuesta del Ministerio de Educación fue que el currículum de modalidad flexible ya es en sí mismo una priorización curricular que se establece en el decreto 11 del 2009 aprobado por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna priorización curricular más allá de la que ya existe en el decreto 211, que es el que nos fija el temario con el cual nosotros trabajamos. Asimismo, el Ministerio dice que las orientaciones para la evaluación y los temarios son elementos fundamentales para que las y los estudiantes puedan
estudiar y las entidades ejecutoras puedan evaluar su ejecución curricular, ¿ya? Eso es importante, las orientaciones para la evaluación que se las mandamos en el mes de febrero y los temarios que también se los mandé yo en una carpeta de Drive en el mes de febrero, son los elementos con los que ya estamos trabajando y con los que el Ministerio nos dice que tenemos que seguir trabajando. Básicamente, no va a existir una priorización curricular para la modalidad flexible este año, no así para la modalidad regular, ¿ya? Sobre la flexibilización en las pruebas, el Ministerio dice que no existe, nosotros hicimos esa solicitud, el Ministerio nos responde que no existe la posibilidad de ajustar los instrumentos de evaluación, puesto que el trabajo de preparación de las pruebas comienza con varios meses de anticipación. Quienes llevamos tiempo participando de la modalidad flexible en diversas formas, yo como docente y posteriormente como equipo de gestión, me he dado cuenta que las pruebas en realidad se van repitiendo entre un año y otro. La mayoría de veces se repiten pruebas de años anteriores, se desordenan las preguntas, hay un banco de ejercicios que van mezclando las personas del Ministerio de Educación, por lo tanto esa idea de que el trabajo de preparación de las pruebas comienza con tantos meses de anticipación como para que no se pueda producir una flexibilización de las pruebas, la verdad es que resulta bastante cuestionable, pero bueno, es la información que nos entrega el Ministerio de Educación. Asimismo, nos recomiendan, como entidades ejecutoras, trabajar con dos cosas, con los informes de tareas evaluadas del año 2019 y con las preguntas de ejemplo, ¿ya? De ahí vamos a revisar un poquito, para quienes aún no se contextualizan con los informes de tarea evaluada y con las preguntas de ejemplo. El tercer punto que nos responde el Ministerio de Educación es sobre las fechas del proceso de examinación de 2020. El Ministerio de Educación, nosotros le hicimos una propuesta, así como en todos los otros puntos que nos respondieron, nosotros les hicimos una propuesta de adecuación y el Ministerio accedió a esa propuesta y la generalizó a través de la Mesa Compromiso País, la generalizó para todo educación de jóvenes y adultos en modalidad flexible en el territorio nacional. Y las fechas serían las siguientes. La primera examinación se va a correr de agosto a septiembre, ¿ya? Va a ser entre el 2 y el 6 de septiembre. La segunda examinación va a ser entre el 21 y el 24 de octubre. Y la tercera examinación se va a correr de noviembre a diciembre, ¿ya? Del 2 al 6 de diciembre. Esas van a ser las fechas oficiales de examinación que el Ministerio nos informa a nosotros en un correo a fines del mes de mayo, es decir, la semana recién pasada. Si bien las respuestas no nos dejan conformes del todo, porque ya les comentaba que tenemos muchos reparos respecto de las cosas que nos responde el Ministerio, hoy día podemos decir, mirando el vaso medio lleno, que contamos con una serie de especificaciones que nos pueden guiar en el proceso educativo de cara a las examinaciones, de cara a familiarizar a los estudiantes con este proceso. Y por lo mismo, les tenemos una propuesta en relación a los planes de trabajo para el mes de junio y del mes de julio, y esa propuesta conlleva una serie de acciones que pretenden familiarizar a los estudiantes con el proceso de examinación de modalidad flexible en educación para jóvenes y adultos, y adecuar el plan mensual de trabajo en los meses de junio y julio en la enseñanza remota de emergencia en Crece Chile. Esa adecuación tendría dos instancias. La primera se daría, lo que está marcado ahí en rojo, la última semana de junio. Queremos establecer, hemos propuesto con el equipo de gestión una semana de repaso y acompañamiento. Vamos a explicar después en qué consiste eso, que sería entonces en esos días desde el 29 de junio al 2 de julio, lunes, martes, miércoles y jueves de esa semana. Y lo otro que está marcado con azul en el calendario sería la primera semana de julio, en donde haríamos una semana de acción docente para el proceso de examinación, que comenzaría el lunes 6 de julio y terminaría el jueves 9 de julio. Ambas cosas las vamos a pasar a explicar ahora y vamos a ir por partes. Lo primero es esta semana de repaso y acompañamiento, que sería del lunes 28 de junio al jueves 2 de julio, ¿ya? En esa semana, lo que nosotros les proponemos a ustedes como docentes, como equipo docente, es que durante esa semana no se envíen clases nuevas, ¿ya? Y durante esa semana, yo como coordinador de sede voy a preparar una charla
para los estudiantes sobre el proceso de examinación y posteriormente vamos a abrir todas las clases anteriores. Por eso, hace un par de días yo les comentaba en el grupo de WhatsApp, por favor, profes, no sobrescriban las actividades de la semana anterior con la actividad de la semana nueva, porque cuando pasa eso, se pierde la actividad anterior completamente y no se puede recuperar en Google Forms. Entonces, lo que yo he ido archivando todo lo que ustedes me han ido mandando clase a clase, las tengo casi todas, excepto por algunas situaciones en donde algunos equipos sobrescribieron encima de otra, de la clase anterior, la clase nueva, pero son excepciones muy menores, pero tengo yo todo archivado las clases de la 1 a la 9 hasta el momento, y las voy a seguir archivando ordenadamente en Drive. Entonces lo interesante es que los formularios van cerrando, ya le informamos a ustedes que hicimos algunas adecuaciones, los formularios de las clases que se hacen los días lunes y martes cierran el día viernes o incluso a veces el día sábado a mediodía, y los formularios las clases que se les mandan a los estudiantes los días miércoles y jueves cierran el día domingo o incluso a mediodía del día lunes de la siguiente semana, ¿ya? Esas adecuaciones nos han permitido que una mayor cantidad de estudiantes pueda responder y no sientan tanta presión por responder en las 24 horas que les dábamos en un primer minuto, pero también nos ha permitido ordenar y de todas formas hemos ido cerrando los formularios de las semanas anteriores en las fechas que yo les estoy comentando. ¿Qué haríamos en esta semana? No se mandarían clases nuevas y abriríamos todas las clases anteriores para que los estudiantes puedan repasar las clases que ya hicieron y ponerse al día con aquellas clases que le faltaron, que se saltaron o que ocurrió alguna situación que les impidió poder realizar esa clase y cerró antes de que ellos llegaran a resolverla, ¿ya? En esa semana, si bien los docentes, las y los docentes no mandarían clases a los estudiantes, estarían disponibles a través de los grupos de WhatsApp para resolver dudas e incentivar a los estudiantes a repasar las clases anteriores, entregando tips, mandando audio, mandando fotitos, todo lo que ustedes ya están haciendo, que motiva muchísimo a los estudiantes a poder continuar con el proceso. Asimismo, durante esa misma semana, que no se va a mandar clase, le damos chance a los equipos docentes de cada asignatura y nivel para que puedan preparar la semana de acción docente para el proceso de examinación, ¿ya? Que es lo que voy a pasar a comentarles en un ratito más, ¿ya? Además de eso, los profesores en esa semana de repaso y acompañamiento, los profesores y profesoras a contrata deberán coordinar a sus equipos y no verán afectadas sus remuneraciones por esta semana en donde no se van a mandar clases, pero sabemos que van a estar trabajando en la semana que viene y también van a estar acompañando a las y los estudiantes a través de el grupo de WhatsApp. Asimismo, durante esa semana, yo como coordinador de sede voy a estar 100% disponible, como siempre lo he estado, para que ustedes como profesores y profesoras puedan consultarme, pedirme ayuda con alguna situación que ocurra, con la revisión de los instrumentos de evaluación de la modalidad flexible y la preparación de la semana de acción docente para la examinación, ¿ya? Que viene ahora la presentación. ¿Cuál es el objetivo de esa semana de acción docente que empezaría el lunes 6 de julio y terminaría el 9 de julio? El objetivo es que durante esa semana podamos familiarizar a las y los estudiantes con el proceso de examinación, ¿ya? Para ello, proponemos una clase especial por asignatura y por nivel, ¿ya? Es decir, y así como la vienen haciendo ahora, historia, primer ciclo medio, lenguaje, primer ciclo medio, ciencias naturales, segundo ciclo medio, una clase única para los cursos A y B que tenga 3 ejes. Lo primero, una revisión del temario de esa asignatura y ese nivel en una videoclase para dimensionar los contenidos que se han ejecutado hasta el momento y los que vienen a futuro. Así, también les recomiendo que puedan considerar el documento de orientaciones para la evaluación para transparentarle también a los estudiantes cuáles contenidos y cuáles habilidades son las que entran mayoritariamente en la prueba. Es importante que los estudiantes tengan en consideración, este es el temario de la asignatura, pero dentro de este temario hay más elementos, por ejemplo, de biología en la prueba de ciencias naturales de primer ciclo medio, hay más elementos de biología que se tocan en la prueba, ¿ya? Entonces, cosa de que el estudiante también ponga énfasis
en donde debe poner énfasis y también le pasamos también una responsabilidad al estudiante respecto de la planificación de sus aprendizajes y de su estudio, ¿ya? Una segunda parte de la clase sería de esta clase especial por asignatura y por nivel, una revisión de los informes de tareas evaluadas y las preguntas de ejemplo en una segunda parte de la videoclase. Estamos hablando de videos clases cortas, idealmente, que no duren más de 10 minutos cada una, esa es la idea, no más de 10 minutos ojalá, para que las y los estudiantes comprendan, en este caso, las características de las pruebas y las formas en las que se plantean las preguntas, ¿ya? Podrían ponerse un par de ejemplos para que los estudiantes desarrollen abajo, efectivamente, podrían ponerse algunos ejemplos. Y eso es importante, como le presento las preguntas de ejemplo a los estudiantes y le pongo algunos ejemplos de preguntas 2, ¿ya? Para que el estudiante, con temas que ya hayamos visto previamente, para que el estudiante entienda cómo se va a plantear la pregunta, ¿ya? Y una tercera parte, motivando a los estudiantes a continuar estudiando y dialogando y diagnosticando cuáles son los temas que les resultan más complejos hasta el momento a las y los estudiantes, ¿ya? Estas actividades, por asignatura y por nivel, vuelvo a repetir, serían entregadas el viernes 3 de julio para las asignaturas que tienen clases los lunes y martes, me las tendrían que mandar durante ese día viernes, y el lunes 6 de julio para las asignaturas que tienen clases los días miércoles y jueves, ¿ya? Luego de esta semana volveremos a las clases regulares, reteniendo ustedes mucha información a propósito de este diagnóstico, de este diálogo sostenido con los estudiantes en la semana anterior, es decir, en la semana de repaso y acompañamiento, y en la semana de acción docente para el proceso de examinación, ya tendríamos un diálogo que les va a permitir a ustedes llevar de mucho mejor forma el proceso y volveríamos a las clases más regulares con los días de entrega de siempre que hemos mantenido durante el último tiempo, pero para esta acción en particular, porque requiere una revisión mucho más profunda y minuciosa por parte mía y por parte del equipo de gestión de la fundación, les pedimos también que tengan en consideración esas fechas como fechas de entrega anticipada, solamente teniendo en consideración que también tuvieron 2 semanas para preparar estas actividades, ¿ya? Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para comentarles y mostrarles también cómo les voy a mandar y cómo les mandé el correo de febrero. Me gustaría mostrarles eso, para que ustedes también puedan ver. Voy a compartir ahí mi pantalla. Yo les mandé un correo con un archivo de Drive en febrero, en donde, por ejemplo, le mandé un correo a primer ciclo medio, en donde era una carpeta de Drive y usted tenía esa imagen, ¿ya? Yo ingreso a la carpeta de Drive y ahí ustedes pueden encontrar los informes de tareas evaluadas, las preguntas de ejemplo, los temarios, los textos de estudio, ¿ya? Y además de eso voy a subir a esta misma carpeta, voy a subir la cartilla de evaluación, en donde hay detalles sobre la evaluación de este año. Voy a subir las orientaciones para la evaluación de básica, en el caso de tercer nivel básico, y las orientaciones para la evaluación de enseñanza media, en el caso de primer y segundo ciclo medio, ¿ya? Ahí ustedes van a poder ingresar aquí van a estar esos 3 documentos que yo voy a subir, van a poder ingresar aquí y revisar todo esto. Las preguntas de ejemplo son importantes, lo voy a hacer solamente con un caso que sería ciencias sociales. Ustedes pueden revisar acá las preguntas, cómo estarían planteadas las preguntas. La mayoría de preguntas se plantean con un estímulo, en este caso es un estímulo escrito, y posteriormente algunas preguntas que se desprenden de ese estímulo, ¿ya? Esa es la forma de plantear las preguntas, ¿ya? Del Ministerio de Educación. Hay estímulos, hay una tabla, por ejemplo, y luego se le pide al estudiante ir interpretando la tabla y responder algunas preguntas en relación a la tabla. Esas preguntas de ejemplo están disponibles aquí en el archivo que yo les compartí en febrero y que les voy a volver a compartir durante los próximos días y que sirve para plantearle y transparentarle al estudiante cuál es la forma en la que le van a preguntar en las pruebas. Asimismo, los informes de tareas evaluadas, esto usted no lo va a encontrar en la página del Ministerio de Educación. Nosotros los procesamos y los subimos y los guardamos. El Ministerio los borra, ¿ya? Entonces acá usted va a poder revisar, hubo 3 oportunidades de examinación el año pasado, y ahí usted puede ver ciencias sociales, el informe de tareas evaluadas de noviembre, de agosto y de octubre. Entonces usted abre el archivo y se puede encontrar nosotros no tenemos acceso a la prueba,
que se le toma a los estudiantes. No vamos a tener acceso a la prueba, pero sí vamos a tener acceso a cuáles son los indicadores de evaluación que se utilizaron en cada pregunta. Y lo que hace el ministerio es aconsejarnos que nosotros trabajemos con estos indicadores porque al parecer las preguntas serían bastante parecidas. Lo más probable es que sean las mismas, siendo súper transparente y sincero con usted, ¿ya? Así que revisar estos informes de tareas evaluadas y también ser capaces de transparentárselo a los estudiantes para ver qué preguntas se repiten entre una prueba y otra. Por ejemplo, ahí estamos en la prueba de Ciencias Sociales de noviembre, en la pregunta 6, caracterizar el rol del Estado en la distribución de la riqueza salitrera. Eso nos permite a nosotros como docentes saber también qué se les pide a los estudiantes en la prueba para poder trabajar en base a eso. Pero acá tenemos noviembre en Ciencias Sociales, acá tenemos agosto en Ciencias Sociales, que son otras preguntas, y acá tenemos octubre en Ciencias Sociales. A veces se repiten los indicadores y eso es lo interesante de estar revisando permanentemente eso. Asimismo, además de esta carpeta que yo les voy a mandar, insumos de apoyo, ¿ya? Pueden ingresar a la página de EPJA, epja.mineduc.cl, ingresar al área de modalidad flexible e ir a donde dice materiales de apoyo a la examinación. Ahí también van a encontrar los temarios, que son lo que yo les acabo de mostrar, y van a encontrar las preguntas de ejemplo. Lo mismo que está contenido en esta carpeta de Drive que yo ya les compartí. Ahí van a encontrar, como les comentaba, la cartilla de evaluación y las orientaciones para la evaluación de ambas asignaturas, ¿ya? Esa es la idea, que podamos trabajar con tiempo, por eso mismo estamos haciendo este video y esta información con un tiempo prudente para que ustedes lo tengan en consideración, y la idea, por supuesto, es que puedan ustedes actuar en consideración de todas estas informaciones que les estamos entregando. Me gustaría también compartirles esta reflexión, porque tener en cuenta que pese a que el objetivo de estas acciones, tanto de la semana de repaso y acompañamiento como de la semana de acción docente para la examinación, eh, ambas semanas y ambas acciones tienen como objetivo familiarizar a las y los estudiantes con el proceso, espero que tengan en consideración que el discurso sigue movilizando la labor de las y los docentes y de los equipos de Crece Chile. El discurso que nos sigue movilizando está encarnado en los tres objetivos fundamentales que definimos respecto de qué priorizar en este proceso de enseñanza remota de emergencia. Nuestra primera prioridad es el vínculo que sostenemos con las y los estudiantes, el vínculo que los estudiantes sostienen con el proceso educativo. La mantención de ese vínculo es nuestra primera prioridad. Lo segundo es la contención, cómo contenemos a personas que están pasando por momentos súper complejos, familiares, económicos, sociales. Y en tercer lugar, cómo podemos transmitir a través de un proceso de enseñanza remota de emergencia contenidos elementales, ¿ya? En ese sentido, regular las expectativas. Ya les comentaba yo acerca de la posibilidad de que algunos estudiantes que no aprueben necesariamente todas las asignaturas de este año, aprueben algunas y el próximo año saquen las que quedan. Creo que eso es importante transparentarlo con los estudiantes también. Tengan ahí, estoy proyectando también mi contacto, y comentarles que creo que es súper importante transparentar esas situaciones con nuestros estudiantes, porque muchos han hecho compromisos académicos porque saben que no pueden cumplir con todas las opciones que nosotros le estamos dando, con las 5 asignaturas que tienen que cursar en el caso de enseñanza media, por ejemplo, o con las 4 en el caso de enseñanza básica. Entonces nosotros les proponemos priorizar 3, pero pese a que se prioricen algunas asignaturas, esos estudiantes van a tener que rendir todas las pruebas igual, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante informarle a ustedes sobre eso y tener en consideración que hay algunos estudiantes que van a estar respondiendo solo algunas asignaturas respecto de otras, pero van a tener que rendir de todas formas todas las pruebas en las 3 oportunidades de examinación de las que ya les comentaba la fecha anterior. Me gustaría terminar con una reflexión respecto que ya la hacía al principio, respecto al agradecimiento que le hacemos, bueno, a mi nombre como coordinador de sede, pero también como equipo de gestión de Crece Chile, por toda la labor comprometida que han manifestado en este tiempo. Hemos pasado de intentar implementar un sistema de educación a distancia
con un énfasis súper centrado en la ejecución curricular, a un proceso de enseñanza remota de emergencia con un énfasis en las personas y el vínculo que sostienen estas personas con el proceso educativo, logrando con la voluntad de todos y todas, con el trabajo esforzado de ustedes como profesores y profesoras, sacar adelante un modelo que pone en el centro de nuestra acción la restitución del derecho a la educación de nuestros y nuestras estudiantes, y eso no sería posible sin toda la colaboración, sin el esfuerzo, sin la motivación que han manifestado ustedes en todo este tiempo. Así que quisiera terminar este proceso. Yo sé que a lo mejor fue mucha información, les voy a compartir el PPT también, les voy a compartir la carpeta de insumos que les comentaba anteriormente, pero terminar también agradeciéndoles por su trabajo, por todo el trabajo que están realizando, manifestándoles también que nuestra intención es también liberar espacio, por eso mismo les podríamos haber pedido una semana, esta semana de acción docente para la examinación, sin dejar una semana libre. Y sabemos que eso quizás habría sido también complicado para ustedes, porque es más trabajo. Entonces, por eso mismo decidimos dejar una semana libre, no solamente para los estudiantes, sino que también para el cuidado de nosotros y nosotras como equipo docente, y continuar y comenzar julio con una semana de acción docente para el proceso de examinación. Esperamos que entiendan todas las decisiones, queda abierta la puerta para cualquier duda, me la pueden comentar por WhatsApp, por correo, cualquier duda que tengan, y estamos conversando ya en los próximos días. Les mando un gran abrazo a la distancia y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Nos seguimos encontrando virtualmente, pero transmitirles que espero que nos volvamos a encontrar muy pronto, con toda la alegría que caracteriza a la sede de Quilicura, a nuestros estudiantes, con el compromiso que caracteriza a las y los profesores de Crece Chile Quilicura. Así que mandarles un gran saludo y motivarlos a continuar con este proceso, que espero que sea muy desafiante en lo profesional. Todas y todos estamos aprendiendo algo de esto, y eso es lo bonito, que no solamente nuestros estudiantes aprenden, sino que hemos entendido desde la modalidad flexible, desde la educación de adultos, que las y los profesores también aprendemos toda la vida y estamos permanentemente desarrollando aprendizaje, y en ese aprendizaje queremos cuidarlas y cuidarlos, queremos cuidarnos a nosotros mismos como profesionales, así que transmitirles toda la fuerza, la energía para continuar con este trabajo. Y cualquier duda que tengan, cuenten conmigo, cuenten con el equipo de gestión, con Mariana, con Catalina, si ocurre algo con algún estudiante, para que nos puedan comunicar esas informaciones, y vamos a seguir trabajando como equipo, porque ese trabajo en equipo ha logrado sacar adelante el proceso que hoy día estamos viviendo de forma exitosa. Somos una de las pocas entidades ejecutoras que está pudiendo desarrollar un proceso de enseñanza remota de emergencia, y que está manteniendo una matrícula con niveles de deserción, por supuesto, evidentes a propósito de todo lo que está sucediendo, pero con niveles de deserción altísimos respecto de otras entidades ejecutoras, y sin compararnos, decimos que queremos seguir mejorando y queremos seguir haciendo cada día un mejor trabajo, y eso gracias no solamente a la motivación, al compromiso y al esfuerzo que vemos de nuestros estudiantes, sino que también a todo lo que vemos nosotros como equipo de gestión encarnado en ustedes, en el trabajo que ustedes hacen como profesores y profesoras. Así que muchísimas gracias y estamos hablando. Que estén muy bien. Chao.